para subir la hora. Entonces, bueno, regreso, ¿verdad? De nuevo, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre teorías de falla, ¿verdad? Ok, a nivel de resistencia de materiales, a nivel de este curso, vamos a hablar de dos tipos de teoría, dos tipos de material. Vamos a tener materiales dúctiles y materiales frágiles, ¿verdad? La configuración de esos materiales o las especificaciones de material dúctil y frágil dependen de varios aspectos, ¿verdad? Tanto a nivel químico del material, qué tipo de material es, como también su comportamiento en cambios de temperatura, ¿verdad? Si se trabaja en frío, si se trabaja en caliente, a temperatura ambiente, ¿verdad? Y demás. Esos comportamientos también me van a definir si un material es dúctil o frágil, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué sucede en un material dúctil? Bueno, un material dúctil es bastante maleable, entonces va a tender a deformarse o a entrar en incidencia, ¿verdad? O en unas deformaciones mucho más grandes que un material frágil, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ponen en comparación un acero, ¿verdad? Con una cerámica, ¿verdad? Cuando le aplicamos tensión, el acero va a soportar y se va a empezar a deformar un porcentaje. En cambio, la cerámica, cuando yo le aplico una tensión, ¿verdad? O una carga, lo que va a hacer es prácticamente fracturarse de inmediato, no va a tener una zona de deformación plástica. Entonces, en resumen, ¿verdad? Vamos a tener que los materiales dúctiles van a tender a fallar en cortante, ¿verdad? O ellos fallan prácticamente por cargas cortantes, básicamente. Los materiales frágiles van a fallar más que todo en cargas por tensión, ¿verdad? En este caso. Recordemos, como un material que es muy bueno en compresión es el concreto, ¿verdad? El concreto es sumamente bueno en compresión, ¿verdad? En tensión es pésimo, es muy malo. Para eso tenemos la parte de armadura metálica que nos ayuda en esa parte. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de dos tipos de materiales, dúctiles y frágiles. El curso se va a enfocar básicamente en materiales dúctiles, ¿verdad? Vamos a comentar un poco de materiales frágiles y algunos métodos, ¿verdad? Entonces, en materiales dúctiles vamos a tener dos tipos de criterios para el caso del curso, ¿verdad? Además de criterios, vamos a tener la teoría del cortante máximo absoluto, máximo absoluto, y la teoría de distorsión máxima de la energía. El primero se conoce como Tresca, ¿verdad? O se le atribuye a un sujeto llamado Tresca, el apellido Tresca, perdón, así lo van a conocer. Y el primero y el segundo está asociado con el esfuerzo von Mises. También se conoce de esa manera. Este esfuerzo von Mises ustedes lo van a ver cuando ustedes simulan en SolidWorks, los esfuerzos que ustedes van a obtener son los esfuerzos von Mises, ¿verdad? Lo que está predeterminado. ¿Okay? Estos son los dos. Este de acá, ya voy a explicar uno por uno, ¿verdad? Básicamente, todos salen de moda, ¿verdad? Para llegar a estas teorías, tenemos que ya nosotros haber calculado los esfuerzos 1, los esfuerzos 2, ¿verdad? Los esfuerzos principales, los esfuerzos constantes máximos, ¿ok? Ya. Una vez sepamos nosotros cuáles son los esfuerzos principales y los esfuerzos constantes máximos y demás, ahora sí, estas teorías nos sirven a nosotros para encontrar un material adecuado, ¿ok? Son teorías, ¿verdad? Para encontrar, podemos diseñar bajo esta teoría o bajo esta otra teoría, ¿verdad? En caso de material. Para nosotros en materiales frágiles, ¿verdad? Como les comentaba, vamos a utilizar dos criterios, igual dos teorías. Vamos a utilizar, voy a ver el mismo nombre, como está el esfuerzo normal máximo es muy sencillo, que está asociado al esfuerzo último del material. Y vamos a tener también el criterio de falla de mol para materiales frágiles.
¿Okay? Usualmente se le conoce como mol modificado, ¿verdad? O mol para materiales frágiles, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Vamos a tener estos 4 teoremas, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en estos dos los voy a comentar igual, pero vamos a hacer énfasis en eso. ¿Okay? Entonces, sabiendo estas cosillas, muchachos, vamos a iniciar. ¿Qué sucede? Bueno, voy a iniciar con la teoría del cortante máximo absoluto. Resulta ser resulta ser que nosotros, ¿verdad? Cuando diseñamos el círculo de Moore, lo aplicamos, ¿verdad? Por acá, esfuerzo, importante, vamos a tener varias configuraciones, ¿verdad? Podemos tener un círculo de Moore cuyo centro está por acá y su circulillo es este, ¿verdad? Tenemos por acá el esfuerzo 1, por acá el esfuerzo 2. Como también podemos tener otro circulillo, ¿verdad? Que tenga un esfuerzo 1, no sé, un esfuerzo 1 positivo y un esfuerzo 2 negativo, ¿verdad? Podemos tener esa configuración o podemos tener la otra configuración que sería que los dos esfuerzos, 1 y 2, también estén en compresión. Por aquí, el esfuerzo 2 y el esfuerzo 1. Básicamente esas son las configuraciones que tenemos. ¿Qué sucede, muchachos? Bueno, resulta ser, bueno, estamos hablando de un plano biaxial, ¿verdad? Recuerden que el plano biaxial básicamente tenemos esfuerzos solamente en 2 direcciones, ¿verdad? En X y Y o Y y Z, cualquiera, pero no en 3 direcciones, ¿verdad? Básicamente. El esfuerzo entonces acá es 0, ¿verdad? Que sería el esfuerzo que es perpendicular a estos dos. ¿Qué sucede? Bueno, resulta ser que si nosotros calculamos para el círculo del centro, por ejemplo, para el círculo del centro, calculamos el esfuerzo cortante máximo, sería este radio, ¿verdad? Este es el esfuerzo cortante máximo, el radio es así. Para este de acá sería este, ¿verdad? Para este sería este. Sin embargo, a nivel absoluto, ¿verdad? Todo el sistema, ¿qué sucede acá? Bueno, resulta ser si yo tengo el esfuerzo 1 por acá, ¿qué pasa si yo trazo un círculo desde 0 hasta el esfuerzo 1? Vean que yo tengo esfuerzo desde acá hasta acá, ¿verdad? Yo puedo trazar un círculo nuevo. ¿Okay? ¿Qué sucede con ese nuevo círculo? Está asociado a este círculo de acá, a este círculo negro. Lo que sucede es que ahora tengo un nuevo centro, ¿verdad? Por acá. ¿Y qué pasa? Que aquí voy a tener, bueno, justamente por acá, voy a tener un nuevo radio, ¿verdad? Y a eso se le conoce como esfuerzo cortante máximo absoluto. ¿Ok? ¿Y cómo lo calcularíamos con geometría? Veamos esto. Si de acá a acá es un diámetro, ¿cuánto es este radio? Simplemente es igual a el esfuerzo 1 entre 2. ¿Cierto? ¿Qué sucede acá? Veamos, el del centro. ¿Qué pasa en el centro? El del centro es completo, ¿verdad? Vean que este de acá es el máximo absoluto. Ya por default. Cuando tengo un esfuerzo 1 positivo y un esfuerzo 2 negativo, ya ese círculo, el cortante máximo es máximo. Ahora, si nosotros vemos esto por acá, ¿qué sucede? ¿Cómo calcularían ustedes el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? A través de la gráfica. Bueno, es sencillo también, solamente relacionando esfuerzos 1 y 2. ¿Cómo lo harían? Vean este diámetro. ¿Cómo lo calculan? El esfuerzo 1 más el esfuerzo 2 en valor absoluto, pero el esfuerzo 2 yo sé que es negativo, entonces simplemente sería el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2, ¿verdad? Entre 2. Es el cortante máximo absoluto. ¿Okay? Sencillo. Ahora, ¿qué pasa en este otro caso? Es el mismo caso del otro, ¿verdad? Si yo veo que tengo este esfuerzo 2 por acá, este radio de acá, que ahora va a estar por aquí, ¿no sé? El máximo absoluto de este es igual al esfuerzo 2 entre 2.
¿verdad? Simplemente. De acá a acá hay esfuerzo 2, lo divido entre 2 y ese es el cortante máximo absoluto, ¿verdad? Ahora, claro, hasta acá todos me siguieron. ¿Qué fue lo que hice? Y solo uno veo claro. Si no entienden, me dicen, muchachos, por favor. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, resulta ser que nosotros al ver esto, que ahí está la teoría de cortante máximo absoluto, lo que nos dice es que el radio, ¿verdad? Máximo absoluto es el esfuerzo 1 entre 2. Entonces, hay dos formas de aplicar la teoría de cortante máximo. Una de ellas es, está en el libro, en el primer capítulo 10, hablamos de transformación de esfuerzos, es que, vean esto. ¿Qué pasa acá? El esfuerzo 1 es el esfuerzo normal máximo, vean esto. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo el esfuerzo 1, es el esfuerzo normal máximo, ¿verdad? Entonces, la teoría de cortante me dice lo siguiente. Cuando son del mismo signo, ¿verdad? Cuando sigma 1 y sigma 2 son de igual signo, ¿verdad? Son iguales de signo. Ambas positivas o ambas negativas, yo puedo decir lo siguiente. El esfuerzo, utilizando la teoría del cortante máximo, diría, el esfuerzo 1, valor absoluto, es igual al esfuerzo de excelencia del material que voy a utilizar. ¿Verdad? Muy bien, el esfuerzo 2 es igual al esfuerzo de excelencia del material que voy a utilizar. Esfuerzo 1 o esfuerzo 2, ¿verdad? Cualquiera de los dos, el que sea el más grande, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si ambos son positivos, utilizo el esfuerzo 1. Si ambos son negativos, utilizo el esfuerzo 2. Y la otra comparación que hay es que, en este caso, el esfuerzo 1 entre 2 es igual al cortante máximo absoluto del material, ¿verdad? O en este caso, el esfuerzo de excelencia del material, cualquiera de ellos, ¿verdad? O, si los dos son negativos, el esfuerzo 2 entre 2 es igual al cortante máximo o al cortante de excelencia del material. Esa es otra forma de verlo. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, yo puedo compararlo. Hay dos formas. O puedo comparar con excedencia del material, ¿verdad? O puedo compararlo con cortante, bueno, normal excedencia del material o con cortante excedencia del material, ¿verdad? Vean eso. Esfuerzo 2 entre 2, si los dos son negativos, ¿verdad? Utilizo un moderando. O esfuerzo 1 entre 2, si ambos son positivos. ¿Okay? Esto sí, los dos son del mismo signo, ¿verdad? Ahora, si uno es diferente, si son de diferente signo, sigma 1 y sigma 2 tienen diferentes signos, ¿okay? Si yo voy a comparar el esfuerzo de excelencia, utilizo la siguiente relación. Esfuerzo 1 menos esfuerzo 2 es igual al esfuerzo de excelencia. ¿Okay? Esa es la relación que voy a utilizar. O bien, esfuerzo 1 menos esfuerzo 2 entre 2 es igual a el esfuerzo cortante de excelencia del material. ¿Ok? Básicamente estas son las dos. Mayoritariamente en el curso, bueno, en el capítulo 10 se enfoca en utilizar esta relación. Cuando lleguemos a diseño de vigas y ellos utilizan esta otra relación. Bueno, ¿eso de qué depende? Muchachos, básicamente del material, ¿verdad? ¿Por qué? Existe una relación, ¿verdad? Vean lo siguiente. Si yo tengo, aquí básicamente lo que nos dice es que sigma 1 es la mitad, ¿verdad? Lo importante es la mitad. Si el material que yo utilizo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a seleccionar, tiene 100 megapascales en esfuerzo normal excedencia y 50 megapascales en esfuerzo cortante excedencia, ambos criterios me van a dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces puedo diseñar con ambos. Sin embargo, vean que esos son criterios de diseño, yo puedo seleccionar cualquiera de ellos. O bien, si, por ejemplo, usualmente el esfuerzo cortante de un material tiende a ser un poco más del 50%, ¿verdad? Vean que la relación entre este y este es un 50%, ¿verdad? La diferencia. Esfuerzo 1 entre 2, y este es el 100%, este es el 50%, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un material cuyo esfuerzo normal a excedencia es 100 megapascales, ¿verdad? Y tengo otro material cuyo esfuerzo cortante a excedencia es
70 megapascales o 60 megapascales, ¿verdad? Yo me inclinaría a utilizar el que va a fallar más fácil, ¿verdad? Que sería este, ¿verdad? Estoy comparando el 100% en este valor. Este de acá sería el 50% del esfuerzo normal. 1, ¿verdad? Recordemos lo siguiente, esfuerzos 1, 2 y esfuerzos cortantes máximos absolutos son esfuerzos de diseño, ¿verdad? Son esfuerzos que usted obtiene en la aplicación o del sistema que usted está construyendo, ¿verdad? El esfuerzo de despliegue o el esfuerzo son esfuerzos de material, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es comparando mi diseño con el material, ¿ok? Entonces, básicamente, cualquiera de estos es válido, ¿verdad? Lo único que hay que tener cuidado es eso, ¿verdad? Si el esfuerzo de excedencia del esfuerzo normal a excedencia del material es el 100%, el esfuerzo cortante, ¿verdad? Yo utilizaría este criterio si mi esfuerzo cortante a excedencia del material es menor al 50% del esfuerzo normal a excedencia del material. Solamente. De lo contrario, utilizo este. ¿Okay? Eso por ahí, simplemente para que lo tengan ahí. ¿Okay? Pero ambos criterios son válidos, es para diseñar. Y ahorita vamos a hablar del esfuerzo de Mises, que también es otro criterio para diseñar, ¿verdad? Dependiendo con cuál quieran ustedes diseñar, así les va a dar los resultados. Hay uno que es un poco más conservador que el otro, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. ¿Okay? Hasta el momento dudan, muchachos. Perfecto. Entonces, vamos a ir ahora con, esto es la teoría de cortante máximo, absoluto. Simplemente es esto si tenemos igual ciclo, o esto si tenemos diferentes ciclos, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de von Mises, o la teoría de destrucción máxima de energía. Ok. Recordemos lo siguiente, ¿verdad? Imaginémonos, se llama la teoría de distorsión máxima de energía. Ok, von Mises. Básicamente esta teoría lo que nos dice es, recuerden ustedes del capítulo 3, cuando veíamos materiales, existía una cuestión que se llamaba densidad de formación, ¿verdad? La energía de formación. Básicamente era cuánta energía debo de poner yo al sistema, ¿verdad? Para poder deformarlo en una unidad, ¿verdad? Que era básicamente algo así. Energía de formación era igual a un medio de sigma por epsilon, ¿verdad? Básicamente eso era lo que decía. O después lo cambiaban y teníamos el modo de elasticidad. Este sigma lo podíamos cambiar por el modo de elasticidad, ¿verdad? Entre la deformación en ese instante y demás que va al cuadrado, ¿verdad? Pero básicamente esto es lo que decía. Entonces, si yo tengo un cubo, y le aplico cargas a todo el sistema, básicamente lo que estoy haciendo es deformando ese sistema, ¿verdad? Con presión o tensión. Entonces, si ustedes se van al libro, no voy a desarrollar toda la fórmula, van a encontrar una relación donde yo tengo la cantidad de energía de formación para cada una de las direcciones. ¿Okay? Se trabaja un poco, ¿verdad? Sustituye sigma por el modo de elasticidad, por epsilon, ¿verdad? Sustituyen todo lo demás y van a llegar y encontramos los esfuerzos 1, 2 y 3, ¿verdad? Recordemos que nosotros a nivel de curso estamos utilizando esfuerzo 1, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 es la dirección contraria, ¿verdad? Esto sería un elemento cargado triaxialmente, ¿verdad? Nosotros estábamos trabajando con biaxial, ¿verdad? Esfuerzo 1 y 2. Entonces, realizan un análisis, ¿verdad? De todo el sistemilla y encuentran
la siguiente ecuación para cuando tenemos esfuerzos biaxiales, ¿verdad? En este caso. ¿Sí? Entonces, que dice lo siguiente, dice que el esfuerzo de excedencia del material al cuadrado o el esfuerzo que yo voy a comparar es igual al esfuerzo 1 al cuadrado menos el esfuerzo 1 por el esfuerzo 2 más el esfuerzo 2 al cuadrado. Oh, esto es para un comportamiento biaxial, ¿ah? Donde el esfuerzo 3 es 0. De lo contrario, van a tener que utilizar una formulita que es un poco más larga, ¿verdad? Pero de ahí fuera es muy sencillo. Son fórmulas muy sencillas, ¿verdad? No hay nada del otro mundo, no hay nada de casos. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría de energía de destrucción máxima? Es básicamente que yo, teniendo los valores, vean que partimos desde mol, ¿qué tenemos que tener conocido nosotros? El esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 de nuestro diseño. ¿Ah? Ahora, dice que yo aplico esta fórmula, ¿ah? Y le aplico la raíz, ¿verdad? Y encuentro eso. Entonces ya tengo con qué esfuerzo comparar un material. Entonces, si yo tengo el esfuerzo 1 y 2, aplico esa fórmula, ¿verdad? Ya yo sé con qué esfuerzo o qué esfuerzo requiero de un material, ¿verdad? En excedencia. ¿Ok? Eso es lo que hace. Es básicamente aplicar esta fórmula. Ahora, ¿qué comparación hay entre el esfuerzo? Dices, las teorías de fallo, bueno. 3K es un poco menos, es un 3K un poco más conservativo dependiendo de la teoría y dependiendo de los esfuerzos del material también. Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá, grafico, esfuerzo 1 y esfuerzo 2, bueno, esfuerzo 2 y esfuerzo 1, y resulta ser que dependiendo de la configuración que yo tenga, voy a tener por acá, si yo tengo un material que el esfuerzo 1 es 0, el esfuerzo 2 simplemente es esfuerzo de excedencia. Esfuerzo de excedencia por acá, cualquiera de ellos. Este diamante o este elemento prismático que estoy dibujando, ¿verdad? Este polígono que estoy dibujando, perdón, representa el área de cobertura de 3K, ¿ok? O de cortante máximo. Es decir, cualquier punto que no me caiga de mi configuración esfuerzo 1 y 2, por ejemplo, ¿qué es esto? Si yo tengo el esfuerzo 1, que es de tanto, y es menor al esfuerzo de excedencia acá y el esfuerzo de excedencia acá, ¿verdad? Cualquier punto que caiga de esfuerzo 1 y 2 acá, o 2 acá, puntos, ¿verdad? Dentro de esto está en mi criterio de diseño. Cualquier punto que caiga alejado, por ejemplo, si el esfuerzo de excedencia del material es 100 megapascales y el esfuerzo 1 es 150, ya estoy fuera de esto. ¿Okay? Pero si el esfuerzo 2, digamos, si tengo el esfuerzo 1 de 5 megapascales y el esfuerzo de excedencia es de 100, estoy dentro. Pero si el esfuerzo 2 es de 20, de 200, por ejemplo, entonces me salí de 3. Esta área de acá es el área donde yo puedo trabajar con diseño, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la comparación? Esto de acá es cortante máximo, ¿verdad? Simplemente que yo comparo, recuerdan, la formulilla, el esfuerzo de 1 es igual al esfuerzo de excedencia y el esfuerzo 2 es igual al esfuerzo de excedencia. ¿Ok? En caso de que tuviéramos signos negativos, ¿verdad? Habría que analizarlo. ¿Ok? Nada más. Ahora, ¿qué era el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2? ¿Recuerdan eso? Esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2. Von Mises, esto es una elipse, ¿verdad? Básicamente. Esto es lo que hace Von Mises. Von Mises coincide en estos puntos. Y vean lo siguiente, ¿qué pasa? Von Mises es un poco menos conservador. ¿Por qué? Si yo tengo un punto, por ejemplo, sale de la 3K o del cortante, pero está en Von Mises, ¿verdad? ¿Okay? Vean que todavía Von Mises me da un poquito de juego, ¿verdad? Todavía me permite un poquito más estas secciones de acá. Yo puedo contemplar algunos esfuerzos que en 3K no. ¿Verdad? Esa es la única diferencia. Ambos criterios son muy utilizados a la hora de diseñar. Formalmente, yo lo más que he visto, ¿verdad?, es que utilicen más Von Mises que 3K. ¿Okay?
Entonces, de hecho, si ustedes van al software de SolidWorks, van a ver que se utiliza von Mises, ¿verdad? Como referencia de esfuerzos. O Console, o en este caso, también Inventor, también usa von Mises. Entonces, eso es por ahí. Esa es la configuración esa es la comparación de ambas teorías, simplemente. Pueden utilizar cualquiera de ellas dos. En el examen se les va a pedir una o la otra, o las dos. En caso de para acá. Estamos claros con el esfuerzo von Mises, simplemente es calculamos los esfuerzos 1 y 2, aplicamos la formulilla y ese es el esfuerzo que utilizamos para comparar con el esfuerzo de excedencia del material. ¿Está claro? ¿Está claro? Profe, ahí los esfuerzos, ¿es esfuerzo Y? Es que no veo bien la... Estos son esfuerzos en Y. Ok. O sea, esto por ejemplo, decirlo así, recordemos lo siguiente. El esfuerzo 1 y 2 son los esfuerzos de mi diseño, ¿verdad? De cómo yo construyo el material, mi estructura o lo que yo vaya a hacer, ¿verdad? Y el material que yo seleccione me va a dar este límite. Esto es lo que va a hacer. Entonces, esto es como comparando ya el esfuerzo del material con el esfuerzo de diseño. Entonces, si los esfuerzos de diseño 1 y 2 caen dentro de este polígono, están dentro de mi criterio de diseño, ¿verdad? Es lo que dice básicamente ese grafiquillo. ¿Estamos claros? Entonces, ahora vamos a hablar un poco brevemente de las teorías de materiales frágiles, ¿verdad? Básicamente, las dos teorías que tenemos vamos a llamarla igual, está en el libro, para materiales frágiles. Tenemos la teoría de esfuerzo normal máximo. Normal máximo. Okay. Básicamente esta teoría lo que nos dice es lo siguiente, recordemos, ¿cómo era una gráfica de un material dúctil aproximadamente? Esfuerzo, información, la de material dúctil hace algo así. Esto era excedencia, ¿verdad? Todo eso. ¿Ok? Eso es para. Ok, para un material un material más duro, ¿verdad? Frágil, básicamente no hay mucha información, creo que es algo así. Por acá está el esfuerzo de falla, por acá el esfuerzo útil. ¿Okay? Básicamente no hay excedencia, no hay deformación. ¿Okay? Es más, hasta puede ser un poquito más vertical, ¿okay? Depende del material. El material frágil prácticamente no se deforma. Entonces, ¿qué es lo que hace este teorema? Este teorema simplemente, recordemos, igual que el cortante máximo, comparamos el esfuerzo 1 o el esfuerzo 2 con el esfuerzo último del material. Del material. Igual. En caso, ¿verdad? El esfuerzo 1 y 2, en caso de que estos esfuerzos sean positivos o negativos, y en caso de que los esfuerzos sean de signo contrario, sería la suma de ambos, ¿verdad? Básicamente. Sigma 1 menos sigma 2. Se compara con el esfuerzo último del material. Eso es todo lo que hace. ¿Okay? Básicamente eso es lo que dice el libro a nivel de resistencia. Hay un montón de teorías para materiales frágiles, ¿sí? Pero a nivel del curso de resistencia y el libro Gibler, esto es lo más que abarca la parte de materiales frágiles. ¿Okay? El otro teorema que hay, eso simplemente es comparar con el esfuerzo último, ¿verdad? Del material, eso es todo lo que se hace. El otro teoremilla es el criterio de Moore. Para materiales frágiles, o Moore modificado, que le llaman. Los materiales frágiles, como se los comentaba, tienden a comportarse, ¿verdad?, de mejor manera en compresión que en tensión. Por ejemplo, el concreto, ¿verdad? El concreto, la cerámica, los vidrios, okay, a nivel de compresión soporta un montón de carga
y en tensión casi no soportan carga. ¿Okay? Entonces, este de acá, el criterio de Moore, de falla de Moore, materiales frágiles, de Moore para criterio de falla, de falla de Moore, ¿okay? Para materiales frágiles. Lo que dice es lo siguiente. Bueno, básicamente, realizan tres tipos de experimento al material, ¿verdad? Como se les decía, el material no se comporta de igual manera en tensión que compresión, ni siquiera en corta. ¿Okay? Entonces, al material, a la izquierda, lo someten a diferentes cargas y realizan un circulillo de Moore a ese material. ¿Okay? Tenemos esfuerzo cortante y esfuerzo normal. ¿Okay? Entonces, en compresión, tenemos un círculo de Moore. ¿Okay? Del material. ¿Okay? Ese material vamos a diseñar, ¿verdad? Vamos a analizar en compresión, en tensión. Me parece un círculo. ¿Okay? Este es un círculo de esfuerzos en compresión, ¿verdad? Porque el material simplemente lo cargaron en compresión y demás, el sistema, para ver cómo se comporta. Después le aplicaron un cortante puro. Recuerden que el cortante puro, ¿qué sucede en un sistema que está en cortante puro? ¿Okay? Lo que sucede es que está centrado el círculo. Recuerden que un sistema de cortante puro, si no hay carga axial, ¿qué sucede? Que el centro del círculo es cero. Recuerden que el encargado de darme el centro del círculo es el esfuerzo en X menos el esfuerzo, más el esfuerzo Y entre 2. Si no hay cargas axiales o esfuerzos axiales, por ende el centro del círculo es cero, ¿verdad? Recuerden que el esfuerzo promedio es el encargado. Este de acá está relacionado al cortante. Y hacen otro experimento que lo relaciona con el esfuerzo en tensión, que soporta mucho menos. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? El criterio lo que nos dice es que esta envoltura de acá genera una línea tangente entre los tres círculos básicamente. Y nosotros vamos a diseñar sobre esa envoltura. Entonces, ¿qué cosas hay aquí curiosas? Hay varias cosas curiosas. Entre ellas, que tengo un esfuerzo 2 en compresión, un esfuerzo 1 en compresión, un esfuerzo 1 en tensión y un esfuerzo 2 en tensión. ¿Verdad? Si dibujamos nosotros el grafiquillo como el que hicimos anteriormente, en relación a esfuerzo 1 y esfuerzo 2, ¿okay? Vamos a tener lo siguiente, para un material frágil. El esfuerzo 1 del material en tensión, por aquí. Por aquí el esfuerzo 2 en tensión. Por aquí vamos a tener el esfuerzo 2 en compresión, porque ya que se corta más, y el esfuerzo 2 en tensión, en compresión, perdón. Entonces, bueno, por aquí me genera una línea, ¿verdad? Básicamente, esto me genera así. ¿Ok? Esta área está envuelta en verde, ¿verdad? Básicamente es, ¿qué me dice eso? Que aquí cualquier punto de esfuerzo 1 y esfuerzo 2 que caiga, ¿verdad? Está entre mi criterio de diseño. Eso es lo único que nos dice. ¿Okay? Recuerden, esfuerzo 1 y 2 están relacionados al diseño. En este caso fue que se hizo Moore para analizar cómo se comporta cada uno de sus materiales en diferentes condiciones de carga. ¿Okay? Donde ahí ellos encuentran un esfuerzo 1 del material en tensión, un esfuerzo 2 del material en tensión, un esfuerzo que a este al fin y al cabo es el esfuerzo de excedencia del material, el esfuerzo último, ¿verdad? Del material en tensión, 1 y 2, y el esfuerzo último del material en compresión. Estos son esfuerzos del material. Esta gráfica lo que me dice a mí es que si mi diseño tiene un esfuerzo 2, por ejemplo, si el del material, de acá, el de 100 megapascales, por ejemplo, 100 megapascales,
y este de 200 megapascales, vamos a hacer un número, y el esfuerzo 1 me da 150 en tensión, estoy por acá. ¿Okay? ¿Qué pasa? El material que yo seleccioné que me está dando esta envoltura no me cumple. ¿Okay? Para mi diseño. Eso es básicamente lo que hace el criterio de falla, ¿verdad? Simplemente me compara mis esfuerzos de diseño con lo que me soporta el material. ¿Okay? ¿Está claro eso, muchachos? Es muy breve, ¿verdad? La parte de falla es muy breve en cuanto al Una buena ejemplo. pregunta. ¿Sí, señor? En esa gráfica hay un esfuerzo 1 y 2 de tensión y los otros dos son esfuerzo 2 de compresión, dicen los dos. Sí, estos de acá, es que yo le puse dos, pero estos están asociados, ¿verdad? Al esfuerzo último del material. Último del material en tensión, esfuerzo último del material en compresión y el esfuerzo último del material en compresión, ¿verdad? Básicamente este es el mismo valor para él. Compresión es el mismo. Tensión. El esfuerzo 1 y 2 son los que están atados al diseño, ¿verdad? Como tal. Entonces, lo que dice es simplemente modificado, ¿verdad? Es básicamente que yo tengo un esfuerzo diferente, ¿verdad? A nivel de tensión y un esfuerzo diferente a nivel de compresión. Básicamente eso es lo que dice. Gracias, profe. Últimos de material. En tensión y en compresión. Y esto me delimita a mí un área donde yo trabajo. Eso sería todo. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio, muchachos. ¿Les pantalla? Vamos a hacer este ejercicio. Okay. Dice que es el 1091. Dice que las cargas internas, ¿verdad? En la sección crítica, a lo largo de este eje, ¿verdad? Dice que están calculados un torque de 2300 y un esfuerzo flexionante de 1500 y una carga axial o un empuje axial de 2500 en compresión. Dice que si el esfuerzo, dice que en los puntos de cedencia, ¿verdad? Para tensión y para los esfuerzos de cedencia y de cedencia normal y cortante son de 100 KSI y 50 KSI, son los esfuerzos del material. ¿Ok? Para hacer. Determine el diámetro requerido utilizando la teoría de máxima distorsión de energía. ¿Ok? Lo vamos a hacer por las dos teorías, cortante máximo y por máxima distorsión de energía. ¿Verdad? Ah, no, sí, también vamos a utilizarlo por máxima distorsión de energía o mismos. ¿Okay? Entonces, ocupo que vayamos haciendo lo siguiente, que ustedes me digan qué punto es el más crítico, ¿verdad? Y que calculen los esfuerzos de su diseño, ¿verdad? En este caso. ¿Okay? Entonces, quiero que vayan haciendo eso, muchachos, por favor, mientras yo voy copiándolo y voy borrando por acá. Ven que ya esas son cosas que tienen que saber, ¿verdad?
Ok, muchachos, consulta. Yo aquí dibujé 4 tipos de esfuerzos, ¿verdad? 4 tipos de puntos, simplemente porque el momento tengo cargado un momento en una sola dirección, ¿verdad? Por eso lo dibujé. Si hubiera tenido otro momento en otra dirección, habría que analizarlo de manera diferente. ¿Cuál de estos puntos analizarían ustedes o creerían ustedes que es crítico? ¿Punto A, el punto B, el punto C o el punto D? El punto D, profe. ¿Ok? Y el punto B y el C no, ¿verdad? Que para este caso, ¿por qué no? Porque vean lo siguiente, recordemos. El esfuerzo normal es promedio para toda el área transversal. El torque es igual, ¿verdad? Para cualquier punto que esté en la superficie, es el mismo, ¿verdad? Para un mismo punto que está separado en radio C. Y el momento flexionante sí depende de una orientación, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa con estos puntos? El momento flexionante viene en este eje que yo llamé X, por ende, su fibra neutra viene en este sentido, y adicional a eso, cualquier punto que se encuentre a lo largo de su fibra neutra tiene un mínimo esfuerzo, ¿verdad? Cero esfuerzo. El punto A y el punto D, ¿ok? Son puntos que a nivel de momento flexionante tienen el mismo valor, ¿ok? ¿Verdad? En este punto de acá, solo que hay que saber definir, ¿verdad? Si mi momento va hacia allá, esta zona de acá es compresión y esta zona de acá es tensión y compresión. ¿Qué sucede? Que a la hora de analizarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo tensión acá y un esfuerzo normal entrando? Se me resta, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo entrando también, ¿verdad? Y el momento van a sumarse, ¿verdad? El cortante no me preocupa porque es el mismo en todas las direcciones. ¿Qué hubiese sucedido si yo por A o por B situación tengo otro momento? ¿Sí? Resulta ser que ninguno de estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo acá un momento, este es un momento en X, este es un momento en Y. Resulta ser que yo debo de encontrar, ¿qué debo hacer yo? Encontrar cuánto es el momento resultante. ¿Ok? Y perpendicular a ese punto, pero recuerden que el momento resultante voy a tener una fibra neutra paralela al momento resultante y perpendicular a la fibra neutra mido el punto cualesquiera. ¿Okay? Yo no les voy a preguntar dónde está ese punto, pero ¿qué va a pasar? Ustedes saben que el momento que deben de utilizar para el efecto flexionante debe ser el momento resultante, que es la suma de los dos momentos, ¿verdad? Eso que sí sabemos. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase para cuando hagamos migas y ejes, ¿verdad? No me olvides de eso. En este caso solamente hay un momento medio. ¿Ok? Sabiendo eso, muchachos, simplemente, ¿qué hacemos? Dibujamos la cara, ¿verdad? En este caso, voy a dibujar una carilla, todo lo que está en esa área transversal. Voy a dejarlo por acá. Ya en esto voy a ir un poco más rápido, muchachos, porque ya creo que ya la mayoría conoce el tema. Este es el punto D, este punto D de acá. Mucha gente me pregunta, profe, pero es que hay otros pruebas que lo ponen arriba o encima, sin importar cualquiera que sea, tiene que dar exactamente la misma condición de esfuerzo, ¿verdad? Recuerden que estamos en estática, entonces usted no tiene que mantenerse estático. Entonces, ¿qué tenemos en el punto D? Bueno, un esfuerzo debido a la normal. Tenemos un esfuerzo debido al momento flexionante. ¿Okay? Que este es muy sencillo, simplemente sería, el esfuerzo normal simplemente sería la fuerza N entre el área. El área de este caso sería pi por el radio al cuadrado. O en este caso voy a llamarlo C al cuadrado, ¿verdad? Porque estamos trabajando en dónde? En la superficie. C al cuadrado. ¿Sí? Y en este otro es el momento, ¿verdad? Por el C entre la inercia, que sería pi cuartos, C a la 4. Y esto lo que nos queda, para irlo simplificando, m entre pi cuartos, C al cubo. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué otra cosa tenemos? El esfuerzo cortante, ¿verdad? El esfuerzo cortante en este caso, ¿cómo iría? El torque viene así, ¿verdad? Entonces, en este caso, el esfuerzo cortante iría de esta manera, ¿verdad? En esta cara. Un poquillo feo. En esta cara iría algo así. Entonces, el esfuerzo cortante iría en este sentido. Este esfuerzo cortante es simplemente
el torque entre C entre J, ¿verdad? Pero J es pi medios C a la 4, entonces yo podría simplificar esto y poner pi medios C al cubo, ¿verdad? Simplemente. Ahora sí, listo. Dibujamos nuestra condición de esfuerzos. Esto de acá es el esfuerzo en X, no hay esfuerzo en Y porque no tengo presión. Entonces, esto de acá, estos dos elementos, el esfuerzo en X, entonces tengo otro esfuerzo en X por acá y el cortante. ¿Okay? Recordemos, siempre yo quiero ver el elemento de qué forma. Bueno, básicamente así. ¿Verdad? Esfuerzo en X, esfuerzo en X, esfuerzo en Y y el cortante. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para ver eso? La única manera de que yo pueda ver eso es si yo lo veo, este cubo, si yo lo veo desde arriba, ¿verdad? Básicamente. Si yo lo veo desde acá, ¿ok? Y yo vengo y dibujo lo que veo, ¿qué pasa? Si yo vengo, voy a poner un punto en esa superficie de ahí arriba. Entonces, viéndolo desde arriba, lo redibujo y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Voy a dibujar este punto, que es este de acá. Y acá tenemos simplemente, voy a llamar el esfuerzo en X, que sería N pi C al cuadrado más... ¿Este esfuerzo en X no está en Z? ¿O es que ese eje coordenado no es de este? No. Esto es para llamarlo tal y como está en el libro cuando hablamos de esfuerzos. ¿Verdad? O sea, ya aquí simplemente para ver la dirección de los momentos y demás, estamos claros, aquí me disculpo. Pero a nivel de libro ustedes ven que todo se llama esfuerzo en X, esfuerzo en Y, ¿verdad? Simplemente. Eso es para manejar la misma nomenclatura del libro, ¿verdad? Pero básicamente es las direcciones, al fin y al cabo, lo que me interesa es cómo van ellos, ¿verdad? Yo les puedo poner otro tipo de referencia, no sé, RST, digamos, si quisiera, ¿verdad? Entonces, mantenga el producto plusvalio, todo bien. Pero aquí simplemente lo llaman para que sea igual que en el libro, ¿verdad? ¿Cómo representan los esfuerzos en los diagramillas? Esfuerzo en X y esfuerzo en Y, ¿verdad? Y es importante XY porque estamos viendo esfuerzo en el plano. ¿Okay? Y este por acá es el mismo esfuerzo. ¿Ah? Cortante, en este caso, positivo. Que va a ser el cortante XY. Igual a T entre T por 2, bueno, T primeros, C al cubo. Y aquí, y al revés, y cuartos. ¿Ok? Listo. Ya esos son mis esfuerzos. Ahora, ¿qué hay que hacer, muchachos? Nos lo pidieron por la teoría del cortante máximo, ¿verdad? Pues hagámoslo. ¿Qué hay que hacer ahora? Encontrar los esfuerzos 1 y 2, ¿verdad? ¿Cómo los encontramos? Sencillo, ¿verdad? Voy a borrar esto por acá, ya esto de acá ya no me interesa. Ahora sí, partimos de eso para hacer MOR. Yo voy a hacer MOR porque es el primer ejercicio con todo, entonces, pero usualmente ya yo no haría MOR, ya para este entonces está más sencillo. Profe, estos diagramas son como genéricos, ¿verdad? Siempre va a ser el cuadrito con... Sí, siempre es lo mismo, es el mismo cuadrito. En este caso, porque estamos en esfuerzos en el plano, ¿verdad? Cargas biaxiales. Entonces siempre es visto desde el plano general. Es un elemento infinitesimal, ¿verdad? Como todos saben estática. Ok, ¿qué hacíamos nosotros para hacer MOR? Bueno, lo primero es sacar el esfuerzo promedio. ¿Recuerdan cuál era el esfuerzo promedio? 1. El esfuerzo promedio es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2. En este caso, el esfuerzo en X es eso, ¿verdad? Simplemente. Entonces, esto nos quedaría el esfuerzo promedio
es igual a n, la normal, entre 2 veces pi c al cuadrado, más m entre pi cuartos, pi medios c al cubo. ¿Ok? Eso es lo que nos queda aquí. ¿Verdad? Ese es el esfuerzo promedio. Después, lo otro sería el esfuerzo XY, ¿verdad? El esfuerzo, perdón, el que es paralelo al esfuerzo normal, al eje normal. Entonces, vamos por acá. No voy a escribir las palabras acá, si no me hace muy grande esos valores. ¿Ok? Lo único que sé es que el esfuerzo promedio es negativo, ¿verdad? Estamos en la zona de compresión por aquello. Dale aquí menos. Es negativo. Por aquello las moscas. Me digo. En valor absoluto es exactamente el mismo, le va al mismo valor. Okay. El esfuerzo promedio por acá. Y después sigue el cateto que es paralelo al eje normal, ¿verdad? Que era esfuerzo en X menos esfuerzo en Y entre 2. El esfuerzo en X es eso mismo, ¿verdad? Básicamente nos va a dar ese mismo valor. Al fin y al cabo, este valor de acá es el mismo que este, ¿verdad? Porque no existe esfuerzo en Y, entonces es el mismo valor que el esfuerzo promedio en este caso. Ojo, ¿verdad? Para facilitar a la hora de hacer la matemática. Ojo, solamente en este caso, ¿verdad? Porque no tengo esfuerzo en Y. Entonces, me muevo igual con valor de esfuerzo promedio. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque esto me da un valor negativo. Después el constante es positivo. Por acá constante, XY. ¿Okay? Y esto es el radio. ¿Okay? Ahora, algo importantísimo, ¿verdad? Algo muy sencillo. Vean, voy a reescribir las ecuaciones. Recuerda que el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 es igual al esfuerzo promedio más menos un radio, ¿verdad? ¿Ok? Para que hagamos lo siguiente. El esfuerzo 1 y 2, si lo vuelvo a reescribir, el esfuerzo promedio más menos un radio. Pero el radio, ¿verdad? En este caso, este cateto es simplemente el esfuerzo promedio, ¿verdad? Porque no existe esfuerzo Y. Al cuadrado más el esfuerzo constante X. Bueno, ¿qué sucede acá, muchachos? Vean esto. Algo muy bonito. Muy sencillo. Por eso les digo yo que no importa cuál sea la dirección que ustedes le den a los esfuerzos, al fin y al cabo van a terminar siendo el mismo valor absoluto. Si el esfuerzo, pues este es el esfuerzo promedio, ¿verdad? Y esto es un esfuerzo promedio más un esfuerzo cortante, esta magnitud del radio es mucho más grande que el esfuerzo promedio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si el esfuerzo promedio yo le sumo un radio, ¿verdad? ¿Ok? Va a darme hacia la derecha, ¿verdad? Si le resto ese radio, manejamos los valores positivos, si le resto ese radio me va a dar un valor negativo, ¿verdad? Es lo mismo que sucede acá. Si yo a este esfuerzo promedio le sumo un radio, me va a dar un valor. Voy a dibujar este eje importante más para que quede coincidencia. El esfuerzo promedio es este valor de acá, ¿verdad? Y el radio es más grande que el valor del esfuerzo promedio, la magnitud. Entonces, por ende, en estos tipos de configuraciones, siempre nos va a quedar un esfuerzo positivo y uno negativo, ¿verdad? Siempre, la mayoría del tiempo. Entonces, ponen a ver esto. Si existe esfuerzo promedio, ¿verdad? Cuando no tengo esfuerzo en Y, me va a quedar que el esfuerzo promedio, ¿verdad? Más, va a ser más pequeño, esta magnitud del esfuerzo promedio es más pequeña que la magnitud del radio, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que tengo un esfuerzo 1 positivo y un esfuerzo 2 negativo, ¿verdad? Como acá. ¿Qué pasa acá? El esfuerzo 1 más un radio me va a caer como por acá.
Y el esfuerzo 1, el promedio más un radio, me va a caer como por acá el esfuerzo 2. ¿Les damos el circulillo, no? Listo, muchachos. Vean que es sencillo. Ahora, ya tenemos mono. ¿Qué es lo que nos están pidiendo nosotros? Que calculemos el diámetro a través de qué? De la teoría de cortante máximo. ¿Qué decía la teoría de cortante máximo, muchachos? En este caso, el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2 es igual al esfuerzo de excedente. ¿Verdad? Esa es una. ¿Okay? O bien, la otra sería el esfuerzo. En este caso, 1 menos el esfuerzo 2 entre 2 es igual al esfuerzo de excedencia, al esfuerzo cortante máximo. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, si ustedes vieron los valores del material, el esfuerzo de excedencia normal y el esfuerzo de cortante excedencia, ¿verdad? Era 100 KSI y 50 KSI. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Esfuerzo 1 menos esfuerzo 2 es un diámetro. No, básicamente. Y este de acá me vale el radio. El diámetro es del 100%, ¿verdad? Y esto me va a dar, no sé, una magnitud de 100. Si lo comparo con el esfuerzo de excedencia, 100. Este de acá, perdón, todo esto es un radio, ¿verdad? Dividido entre 2. Esfuerzo 1 menos esfuerzo 2 es 100. Dividido entre 2 me va a dar 50. Y si lo comparo con el esfuerzo recortante, es 50. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos cuando hay que tener un cuidadillo de vez en cuando los esfuerzos son diferentes, ¿verdad? Nada más, eso es todo. Pero se puede comparar ambos. Esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. No hay problema. Ahora, ¿qué hacemos? Y ahora sí ya tenemos todo, muchachos. Es simplemente comparar estos valores, ¿verdad? Vean esto. Si todo esto es un radio, ¿ustedes creen que es más fácil escribir esfuerzo 1 menos esfuerzo 2 entre 2 a escribir simplemente el radio? El radio es esto. Para la hora de la solución. Cualquiera de los dos es posible, ¿verdad? Si ustedes tienen una calculadora, simplemente lo hacemos y listo, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a complicar la vida, no voy a calcular el esfuerzo 1, que es todo esto, más menos el esfuerzo 2, porque simplemente lo que me va a dar a mí, vean esto. Lo pueden hacer. Esfuerzo 1 es esfuerzo promedio más un radio. Esfuerzo 2 es esfuerzo promedio menos un radio. Cuando yo le aplico el menos a el esfuerzo 2, me va a quedar menos esfuerzo 2 más un radio. Y si hago esta diferencia, me queda 2 veces el radio o 2 veces esa raíz entre 2, que queda lo mismo que la raíz es igual al esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces, ahora sí, solucionemos esto a través de cortante máximo. Sería simplemente el esfuerzo cortante XY, que sería 100 por 10 a la 3, es igual a la raíz. Es el esfuerzo promedio, ¿verdad? Que el esfuerzo promedio ya sabemos cuánto es. N pi c al cuadrado más. Ojo, ven acá. Lo voy a poner positivo o negativo, como quieran, muchachos. Esto queda al cuadrado, ¿verdad? Aquí. M pi medios c al cubo al cuadrado más el esfuerzo cortante XY, que sería T entre pi medios c al cubo.
Entonces, ahora ¿qué hay que hacer? Simplemente meter esto a la ecuación, a una calculadora y despejarlo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar a nosotros, bueno, n, ¿era cuánto? 2500 creo que era. Dice que la normal 2500. Voy a escribirles por aquí los valores. N es igual a 2500 libras. El torque es igual a 2300. Ojo, libra a pie, hay que pasarla a pulgadas. Y el momento $1500 libras. Alguien que me ayude, muchachos, a resolver eso, por favor. O sea, que lo meta a la calculadora y que me diga cuánto les da C. Esto al cuadrado, me faltó aquí el cuadrado. Entonces, dio alguien, ya lo calculó. Ok, pero si alguien ya lo calculó, el C da 0.75 pulgadas. 0,75 pulgadas. ¿Ok? Eso por ahí. Claros con la teoría de cortante máximo, muchachos. Profe, a mí me dio 0,6. Sí, bueno, en la solución que tengo ahí es 0.75. Habría que revisar a ver si alguno de estos valorcitos, ¿verdad? Recuerden que eso tiene tres soluciones. Deben de haber dos negativos y una positiva. Nada más de revisar. Aquí me disculpo, perdón. Aquí era, no sé, aquí era 50, ¿verdad? Metí las patas. Creo que por ahí está el error. Esto era 50, ¿verdad? Porque estoy comparando el cortante máximo. El cortante del material. Por ahí yo creo que por ahí pudo haber sido el error. Ok, con respecto, esta es la teoría del cortante máximo. ¿Qué hacemos con la otra teoría, muchachos? La otra teoría es la de energía de distorsión máxima. Que por ahí está un poco más compleja la solución, pero sí es posible. Vos me dices, ¿verdad? Para cargas biaxiales, vos me dices, ¿verdad? Esto es cortante máximo, vos me dices lo que decía era el esfuerzo de excedencia al cuadrado es igual al esfuerzo 1 al cuadrado menos el esfuerzo 1 por el esfuerzo 2 más el esfuerzo 2 al cuadrado. ¿Ok? Pero de solucionar esto así,
buena sea primera, ¿verdad? Meter el esfuerzo promedio como este valor, este radio, ¿verdad? Se complica un poco, ¿verdad? Entonces yo lo que hago siempre es, trato de sustituir esta fórmula grandota por el esfuerzo promedio más menos un radio. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? El esfuerzo 1 es el esfuerzo promedio más un radio. El esfuerzo 2 es el esfuerzo promedio menos un radio. Y así sucesivamente. Esperan todo y encuentran la siguiente relación. Lo pueden hacer ahí, tengan por ahí acá. El esfuerzo de Y cuadrado es igual al esfuerzo promedio al cuadrado más 3 veces el radio al cuadrado. ¿Sí? Esta relación por acá. Cuando ustedes aplican la fórmula notable que vieron en el colegio, ¿verdad? Aplican todo esto y llegan a esta relación. Esfuerzo promedio más 3 veces el radio al cuadrado. Ahí, por favor, lo realicen para que lo verifiquen, ¿verdad? Y listo, ¿ok? Ahora sí, sabiendo esto, el esfuerzo de excelencia en este caso es 100 por 10 a la 3 al cuadrado es igual al esfuerzo promedio al cuadrado, que sería este valorcillo de acá, n más 2pi por c al cuadrado, más m pi medios c al cubo al cuadrado, más 3 veces el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado es esto, ¿verdad? Es este radiecillo. Le quito la raíz, básicamente lo que pasa. Sería 3 veces n entre 2pi por c al cuadrado más m entre pi medios c al cubo, perdón, esto todo al cuadrado, ¿verdad? Todo al cuadrado más d entre pi medios c al cubo al cuadrado. Todo por 3. Arreglamos un poquito más esto, ¿verdad? Para que a la hora de meter la calculadora nos quede más fácil, nos quedaría 100 por 10 a la 3 al cuadrado es igual a, esto de acá se repite, ¿verdad? Entonces sería 4 veces n, 2pi por c al cuadrado, más m pi medios c al cubo, más 3 veces el esfuerzo cortante de pi medios c al cubo al cuadrado por 3. ¿Y alguien que me ayude ahí con eso, muchachos, para calcular el C? $2,300 por 2. Aquí me falta un cuadrado.
¿Alguien con algún valorcillo? ¿Alguien lo calculó para ver si da parecidillo? A mí me dio 0.754. 0,754. Vean que a nivel de diferencia no es tanta, ¿verdad? Se estaba como 0.750 algo. 0.754, no es tanta la diferencia, muchachos. De hecho, a nivel industrial se va a comprar con diámetros, ¿verdad? Entonces esto sería diámetro de 1,5, ¿verdad? Y este, bueno, de 1,5 tendría que haber rendido hacia arriba un poquito, ¿verdad? En este caso sería 1,3/4, ¿verdad? Porque esto va como 0.7507. Todavía que redondear un poquito y este va a 0.354. Este igual tendría que haberlo redondeado a 1,3/4. Entonces vean que básicamente no es gran diferencia, ¿verdad? A nivel de algunos puntos sí, pero por ahí está también la parte de diseño y de diseño. ¿Está claro este ejercicio, muchachos? Vean que lo hicimos todo completo de cargas combinadas, MOR, ¿verdad? Bueno, transformación de esfuerzos y teorías de falla, las dos teorías de falla que vamos a utilizar. ¿Está claro esto? Ok, perfecto. Ok, estaríamos, muchachos, entonces, esto sería la sesión de hoy, como les dije. Bueno, ya son las 2:30, no era tan corta tampoco, pero la idea era esa, ¿verdad? Abarcar varios aspectos, montar todo, ¿verdad? Y que les quedara claro. ¿Okay? Si no tienen ninguna duda, muchachos, entonces los dejo, ¿verdad? Que tengan buena tarde. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, me la hacen saber. Les recuerdo el proyecto, ¿verdad? Que está para entregar el 29, ¿verdad? Entonces, nos vemos. Muchas gracias.